la doctora. Listo, ya le estaba contando. Disculpen ustedes, es que por más que uno quiere que no estén aquí interrumpiendo, no, sí nos interrumpen. Digo, en general es por trabajo que algo les va a interesar. Les propongo, les decía antes, les va a resultar bastante interesante. Entonces, bueno, traemos este pequeño atraso, pero entre hoy y el jueves, primeramente, ya nos ponemos al corriente. Les había comentado que me interesaba, teníamos que parar la parte de los práctica laboratorio, pero eso no quiere decir que no veamos tema, y de hecho justamente vamos a adelantar una unidad. Ya hemos hecho algunos ejercicios. Si no sucede otra cosa, al menos ahorita no tenemos ninguna otra indicación, voy a adelantar temario, o voy a adelantar prácticamente esta unidad, esta primera unidad. Esta unidad que vamos a ver la podemos ver en 4 clases aproximadamente. Para regresando de vacaciones, si no sucede otra cosa, evidentemente el lunes continuamos con la práctica quienes no terminaron, pero programa, espero que no se nos salga algún otro evento fuera de nuestras manos, pero por el momento eso es lo que les planteo. Entonces, bueno, si les parece, para que ustedes tengan el material, me voy a permitir grabar la sesión y se las comparto directamente. Denme un segundo, por favor, se las comparto y platicamos ahí directamente. Es que les digo. Les digo que por más que queremos que no tengamos que tener pendientes con ustedes, pero bueno, ya ven que ahora la virtualidad sí nos ayuda. Bueno, vamos a comenzar directamente. Ya está grabando y si me permiten, avísenme por favor cuando se vea mi pantalla, si son tan amables. Un segundo, que aquí está. Aquí debe de verse mi pantalla, por favor. Avísenme si se está viendo, si son tan amables. Sí, profe, ya se ve. Muchas gracias. Entonces aquí Ya está. se ve. Perfecto. Nada más déjenme ver si terminar de contestar este mensaje. Bien, entonces aquí está presente. Vamos a empezar con este nuevo temario. Entonces, bueno, con esta nueva parte de la unidad, déjenme quitar aquí. Y como les digo, vamos a ir adelantándolo poco a poco. Cuando les hablan de generadores de señal, ¿qué entienden? ¿A qué le suena la palabra? Déjenme aceptar a su compañero, que tenemos aquí. Pensé que tenemos a alguien aquí. ¿A qué le suena la palabra generadores de señal? O la frase, mejor dicho. Un dispositivo que produce, bueno, que produce una corriente eléctrica. ¿Sí, no? Así es. No produce vamos a decirlo así, no una corriente, porque acuérdense que voltaje y corriente son complemento. Yo se los diría, produce una señal eléctrica.
ya sea corriente o sea voltaje, de una forma geométrica en nuestra conveniencia directamente, o a nuestra conveniencia, ¿sí? Esto va a ser muy importante que lo tengamos presente, porque recuerden que nosotros necesitamos puntualmente tener la posibilidad de seleccionar diferentes formas geométricas, porque no sé si usted, por ejemplo, no sé si ustedes les llegaron a platicar o han investigado, y si no se los dejo de una vez de tarea, lo que es un electroestimulador. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí los han visto? De los que ocupan los fisioterapeutas. Sí, de hecho, una vez traté de hacer uno. ¿Qué tipo de onda genera ese electroestimulador? A ver, platícame. Pues había visto que las ondas, no sé, pero podían como variar. O sea, variabas tú como tanto intensidad de la onda como Ajá. la frecuencia, que vaya, creo que es lo mismo. Y servía para dar justamente terapia en los músculos. Exactamente. La mayoría de las veces creo, y eso justamente es uno de los proyectos que este semestre me interesa que empecemos a trabajar. Hasta, reitero, hasta donde yo tengo entendido, se supone que o inyectan ondas senoidales o ponen puntualmente, en inglés le llaman bursts. ¿Se han escuchado hablar de la palabra B de burro, U-R-S-T? No, profe, yo no. Se supone que le llaman disparos, ráfagas. Y en este sentido, estas ráfagas justamente vienen entre cada movimiento, vienen espaciadas una cierta cantidad de tiempo, que sí es una repetición periódica, por así decirlo. Reitero, tendremos, y de hecho, bueno, me estoy adelantando, ese va a ser uno de los proyectos, vamos a darle una vuelta de tuerca, va a ser uno de los proyectos que vamos a dejar, hacer un electroestimulador y que podamos probarlo nosotros. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, vamos a entrar en detalle, pero bueno, es para ponerles en contexto lo que vamos a estar trabajando. En general, nosotros vamos a tener de manera, ahora sí que perdón por la repetición, el pleonasmo, en general, el sistema, o bueno, en general, tenemos dos tipos fundamentales de ondas que podemos trabajar. Ondas senoidales, que son básicamente pues, la función trigonométrica senoidal y las diferentes variaciones, o bien podemos nosotros trabajar la parte de los que se conocen como multivibradores, que son en esencia ondas de tipo cuadrado con cuya característica puntual nos permite a nosotros el poder controlar ya sea la frecuencia de repetición o el tiempo que esta onda cuadrada está presente en alto o en el valor máximo de voltaje. Ya entraremos poco a poco, y nada más para ponerlos en contexto, no sé si han escuchado hablar de la palabra PWM. ¿Han trabajado con algún micro, con algo de motores? Sí, Sí, ese sí, el PWM, sí. ¿Qué les ha sonido? ¿En qué las has trabajado? Con microcontroladores y en programación. Ajá. ¿Y para qué controlaron con el motor? Se su puede velocidad. controlar la velocidad, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos controlar, alguien dijo velocidad y posición angular. Ya después nosotros podemos traducir esa posición angular en desplazamiento lineal. Bueno, la parte de los multivibradores tiene una aplicación directa sobre esto que acabo de mencionar del PWM y el control de motores. Como les digo, normalmente para nosotros, para el cuerpo humano, la onda senoidal es la parte más interesante. Entonces, vamos a ver los dos, porque también tiene cierta aplicación para la parte de biomédica, pero nos enfocaremos un poquito más en echar a andar este generador de onda senoidal. Bueno, Profe, ¿sí? o sea, en resumen se puede decir que el PWM en lugar de digamos,
cambiar o variar el voltaje, varía el tiempo o como el pulso, o qué es lo que cambia. A ver, buena pregunta. Sí, perdón si no atiendo el nombre de la primera. Gregorio, ¿verdad? Sí estoy diciendo bien, sí te estoy reconociendo la voz bien. Perfecto. Sí, sí, que luego me anda fallando el oído. Sí, mira, o miren todos en particular, y agradezco la pregunta que hace Gregorio puntualmente. Podemos nosotros tener esta necesidad, o bueno, tenemos nosotros, lo voy a dibujar aquí, perdónenme, no he cargado el lápiz de la tableta, lo voy a cargar en esto, con lo que tengo que cargar para trabajar el jueves con los ejercicios, pero más o menos hagan de cuenta que esto para fines prácticos representa para nosotros una onda senoidal, ¿sí? Perdón, cuadrada, o una generada por un circuito que se llama multivibrador. Evidentemente nosotros podemos, o se espera que cuando hacemos un generador de señales, nosotros podamos calcular la amplitud o modificar la amplitud, ¿sí? Eso se espera por defecto. Pero dependiendo del tipo de onda que nosotros estemos trabajando, podemos controlar al menos la frecuencia de la misma. ¿Cuál es la frecuencia de cómo podremos definir qué es la palabra frecuencia en una onda como la que estamos viendo en pantalla? ¿Qué representa o cómo se podría definir? ¿Como ceros y unos? ¿O se refiere a la onda cuadrada? La onda cuadrada. Pues una onda cuadrada. Sí, pero me estoy refiriendo a la frecuencia. ¿Cómo la definimos? ¿Qué se entiende por frecuencia cuando hablamos en el concepto de que estamos definiendo una onda? ¿Los ciclos por segundo? Ciclos por segundo, sí. ¿Y qué representa un ciclo por segundo? Sí. ¿Una onda Pero completa? me están contestando como ingenieros. Quiero que imagínense que yo fuera un naranjero o alguien del tianguis que no sabe ni qué carambas significa frecuencia. ¿Cómo se lo explicaría? Pues la cantidad de veces que pasó durante una unidad de tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? La cantidad de muestras que se tomaron en un segundo. Esa es la frecuencia de muestreo. Va por ahí, pero su compañero dijo la cantidad de veces que pasó algo. ¿Están de acuerdo conmigo que podemos poner un punto de referencia y podemos hacer que el objeto se mueva? Podemos contar la cantidad de veces que vemos que pasó el punto de referencia en una unidad de tiempo, ¿no? La cantidad de veces que pasó en el segundo, por ejemplo, pues eso sería la frecuencia de ese movimiento, ¿no? O de ese objeto. ¿Cierto o falso? Entonces, yo aquí voy a definir como la frecuencia, que ya estamos aquí, su compañero ahorita definido en términos del periodo, como el tiempo que está entre dos marcas coincidentes, que en este caso estamos agarrando los flancos de subida de esta señal, las transmisiones positivas, las que van desde 0 hasta 1, las que van desde 0 hasta 1, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esa propiedad yo la puedo y la debo, se espera que también la pueda modificar Gregorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay diferentes maneras. Ya sea que lo establezca a partir de un sistema, si lo hago desde el punto de vista de un sistema digital, es decir, con un microcontrolador directamente, o bien que yo pueda tener algún circuito analógico donde modificando resistencias y capacitores pueda yo controlar la frecuencia de la señal. No sé si me explico, Gregorio. Sí, más o menos. Bueno, sí, más o menos. O sea, ya entendí que no es directamente con, por ejemplo, en el caso del motor, pues yo creo que también se puede cambiar o, digamos, controlar la potencia, la velocidad con voltaje. Pero en este caso, el PWM lo que hace es justo lo que está diciendo, como variar la frecuencia y no tanto el voltaje. ¿O estoy en el correcto? Es que sí varía las dos cosas, Gregorio, pero es un efecto indirecto. Para controlar el voltaje,
ahorita nada más por contestarte la pregunta, ¿sí? Pensémoslo aquí. ¿Están de acuerdo conmigo que esto representa el nivel del cero, no? Bueno, no exactamente ahí, déjenme borrar. Lo pongo aquí. ¿Están aquí de acuerdo conmigo? Este es el 0. Aquí tenemos el 1. Cuando tenemos 0 volts, evidentemente no se va a mover, ¿verdad? Va a estar estático. Entre más tiempo esté el pulso en el 1 puede ser 5 volts, puede ser 20 volts, yo especifico qué es, estaría provocando cierto movimiento, ¿no? Esto que te estoy mencionando, que básicamente es el ancho del pulso, que te estoy marcando aquí, esa es la forma con la que se controla el voltaje que llega al motor. Imagínate que te lo pongo así, imagínate que tú tienes aquí, tienes estos fenómenos. Déjame hacerlo más chiquito, ahí está, y luego más grande. Si tú sacas o sumas el tiempo o integras este pedacito de la señal, contéstame la siguiente pregunta. ¿Cuál de las tres integrales te daría el máximo valor? ¿La que tiene el pulso más chiquito, la que tiene el pulso más grande o la que no te imaginas cuál pudiera ser? Sí. Eso es, en esencia, eso es el control del ancho de pulso y así se controla el voltaje. Esa es la otra cosa que hace el PWM. Controla la frecuencia y controla el ancho de pulso. Ok, está bien. Ya, sí, creo que sí ya lo entendí. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, Gregorio. Entonces, puntualmente, bueno, ya nada más para cerrar el tema, justamente estos conceptos que mencionas con Gregorio es parte de lo que vamos a ver cuando empecemos a ver los multivibradores, que primeramente va a ser el jueves. Pero por ahorita vamos a concentrarnos en la parte de la onda senoidal. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros nos hablan de generadores de funciones, tenemos dos esquemas básicos que podemos nosotros modificar. Queremos, evidentemente, el circuito debe ser capaz de producir una forma de onda de cierta frecuencia, de cierta amplitud, evidentemente de cierta forma geométrica, y si de esta forma geométrica, este tipo de onda menciona un ciclo de trabajo, pues tendrá que hacerse, ¿no? Tengo estos 4 parámetros que mínimamente debo ser capaz yo de poder controlar. ¿Cuáles son las formas de onda típica? Formas geométricas de onda típica. Bien sencilla. Tienen ustedes las ondas senoidales, las ondas cuadradas o las ondas triangulares. Aquí vamos a revisar, en esencia, todas las que estamos hablando de este estilo. Y para esto, me voy a ir a la tarea de que ustedes ya vieron algo de control. ¿Estoy en lo correcto? ¿O apenas están viendo control? Ya lo llevaron. Entonces, sí se deben de acordar de algunas cosas puntuales, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tienen los polos complejos conjugados en la respuesta de un sistema? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de polos complejos en la respuesta de un sistema? Pues más o menos nos decían qué tan estable iba a ser el sistema, ¿no? Con respecto a perturbaciones que sufriera. ¿Puede ser como un amplificador también? No. A ver, hagan memoria. Sí estoy de acuerdo en una parte de la definición que dijo su compañero acerca de la estabilidad. Estoy de acuerdo. Ciertamente los polos que están del lado izquierdo del semiplano o del plano real, o sea que tienen parte real negativa, en automático se dice que el sistema es estable. En eso estoy de acuerdo. No tengo forma de decirle lo contrario. Pero sí afecta si los polos tienen una parte imaginaria.
¿Cuántos casos existen de sistemas que tienen, según el factor de amortiguamiento? ¿Se acuerdan? Les voy a ayudar a inducir o les voy a dar la respuesta, pero ustedes la van a encontrar. ¿Cuántos casos hay o cuántas respuestas del sistema hay según el factor de amortiguamiento? A ver, hagan memoria. ¿Les suena la palabra subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado? ¿No vieron eso o no se acuerdan? El tener un polo complejo conjugado normalmente provoca que la respuesta de mi sistema oscile, tenga oscilaciones senoidales. Esa es la idea de un oscilador senoidal, justamente. Por eso dice que lo vamos a crear a partir de un par de polos complejos conjugados. ¿Qué tan lejos van a estar del plano imaginario? Yo lo voy a especificar. Normalmente se va a buscar que estén lo más pegadito posibles al plano imaginario, al plano vertical, porque pues nos interesa que puedan empezar a oscilar controladamente, pero que estén oscilando casi de manera instantánea. ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo la idea? ¿Sí, más o menos se acuerdan o se me confundieron? ¿Sí? ¿Vamos más o menos o quieren que me regrese a explicar algo más antes? Profe, ¿podría repetir eso de los polos complejo amortiguado? No, conjugado. Los polos Es que complejos casi no lo conjugados. vimos. ¿Quién no me escucha? Aparte de su compañera. Ok, me dice Fernanda. ¿Quién más? ¿Quién más tiene problemas para escucharme? A ver, miren, voy a quitar mis audífonos y voy a hablar con el micrófono. Espero que se escuche mejor. ¿Se escucha mejor, Fernanda? Sí, profe, ya se escucha un poquito más fuerte. Entonces, a ver, yo también voy a alzar un poco más de voz y ahorita les subí el micrófono para que alcancen a escuchar. Decía que el oscilador senoidal se basa en que nosotros vamos a aprovechar el efecto que provocan los polos complejos conjugados, recordando que un polo complejo conjugado provoca que la respuesta de un sistema tenga oscilaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar explotando, el que se produzcan oscilaciones. Idealmente nos va a interesar que estas oscilaciones prácticamente inicien una vez que el sistema sea energizado. Por esa razón, vamos a buscar colocar, recordando que los polos se representan con las crucecitas, vamos a buscar colocar las cruces lo más pegados a el eje imaginario, ¿sí? Porque recuerden que vamos a tener el caso críticamente amortiguado, que ese básicamente se comporta como uno no quiere, pero normalmente va a empezar a oscilar sin control. Entonces, colocando los polos complejos conjugados lo más cerca que pueda del eje imaginario, será posible que yo pueda empezar a oscilar o empezar a hacer que el circuito tenga un comportamiento oscilatorio prácticamente al energizarlo. Esa es la razón por la cual, existen los osciladores senoidales. ¿Hasta aquí me van siguiendo la idea? ¿O alguien no me ha entendido todavía? Sí, ya, profe. Bien. Excelente. Entonces, a partir de esto, evidentemente, el aprovechar o el explotar el fenómeno de que los polos complejos tengan oscilaciones, pues provoca, por la naturaleza misma de la fuente de energía, de la fuente de cómo limitamos el circuito,
Asimismo, que también pues, de la naturaleza de los polos, y cuando me refiero a naturaleza me estoy refiriendo al comportamiento matemático que se puede modelar. Nos va a interesar a nosotros muy puntualmente el poder controlar o el poder saber específicamente qué tan distorsionada se podría generar la señal. Cuando yo leo una señal senoidal, ¿cómo ustedes interpretarían la palabra distorsión? ¿Cómo lo podríamos averiguar? ¿Cómo lo podríamos dimensionar o caracterizar, si quieren la palabra? Sí, exactamente. Una deformación sobre la onda senoidal que yo estoy esperando. Entonces, supongo, o yo estoy pensando que cuando hablo de un oscilador senoidal, estoy pensando en que únicamente voy a tener bueno, no hagan mucho caso, como les digo, hoy no alcancé a cargar el lápiz. Pero pues pensemos que aquí tengo o que esto me va a representar una onda senoidal, lo más pura posible. La onda senoidal se va a distorsionar cuando se empiezan a meter otras frecuencias, eso se llaman armónicos, ¿sí? Y la distorsión armónica total es la forma en la que se mide la pureza de la onda senoidal que está generando el generador, válgame la expresión, ¿sí? Esta distorsión armónica total se busca con la fórmula que se calcula que tenga una distorsión armónica total menor a 0. No es 0, pero sí es menor a 0. Esto lo vamos a explicar con un poquito de porcentaje de señales, un poquitito más para adelante. Hasta aquí, ¿se entiende lo que estamos trabajando? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, Con profesor. mi parte no hay dudas. Perfecto, entonces podemos continuar. Ya puntualmente o entrando a las definiciones prácticas, el circuito que implementa estas adecuaciones matemáticas que hemos hablado se llama o se conoce como puente de bien, ¿sí? O W-Wen o Yen, si lo quieren ver, puente de bien. Este circuito emplea, podemos decirlo en voz alta, una retroalimentación o una realimentación positiva y negativa. Y esa es mi pregunta. ¿Qué características le observan al circuito? ¿Y por qué digo que se emplea una retroalimentación positiva y una negativa? ¿Qué características le observan al circuito? A ver, ya, descríbanme qué es lo que observan. Tiene un capacitor, bueno, tiene varios capacitores, yo creo que es como para algo en el tiempo, ¿no? ¿Otra vez? Que tenía dos capacitores, supongo que es como para trabajar también ya con el tiempo, está optimizado el tiempo. Bueno, el capacitor sirve de algo, sí, va por ahí, va un poquito por ahí de lo que dice Gregorio. ¿Qué me dicen los demás? ¿Por qué retroalimentación positiva y negativa? Porque está conectado al voltaje de salida, ambas entradas, la positiva y la negativa. Sí, es decir, tenemos conexión a partir de los componentes eléctricos para la entrada no inversora y la entrada inversora, técnicamente hablando. El que tenga una retroalimentación positiva es algo que no hemos visto ahorita en los circuitos, y eso va a tener una significancia importante. ¿Qué es esa significancia? Bueno, justamente que quiero que el circuito no sea estable, sino más bien que se comporte de una manera inestable, es decir, que empiece a oscilar. Y por otra parte, recuerden que hemos mencionado hasta ahorita
que todas las cuestiones, que todos los circuitos que tengan, retroalimentación negativa, van a servir porque quiero que al contrario, que el circuito se estabilice y que tenga una salida cortada. Entonces van a decir, ¿por qué quiero las dos cosas? Justamente, porque quiero que oscile, pero de una manera acotada. Entonces, eso va a servir la cuestión de las dobles oscilaciones. Denme un segundo, por favor, que tengo que responder esta llamada, no tardo. Les digo, perdón, muchas gracias por su comprensión nuevamente. Entonces les decía que esto suena como que lo mejor de los dos mundos, que oscile, pero de una manera controlada. Entonces, este comportamiento, bueno, este tipo de circuitos se tiene que manejar así. Va a haber una serie de condiciones particulares que vamos a tener que cuidar, pero las vamos a ver en el momento que tengamos que construir el circuito, y para construirlo, pues tendremos que evidentemente simularlo de manera previa. Ya llegaremos a ese punto. Bueno, tenemos la retroalimentación positiva y negativa. Y si ustedes observan también, tenemos la red RC, el capacitor de la resistencia, en sus dos presentaciones. Están en paralelo. ¿Cierto o falso? Dos circuitos RC. Y para el análisis que tendremos que hacer, los circuitos vamos a asumir que tienen el mismo valor. Es decir, que el valor del capacitor y la resistencia se repiten en los dos escenarios. Aunque, y por eso les aclaro, en la práctica tendremos que hacer una cierta modificación, que vamos a ver cómo se tiene que hacer para que oscile. En esencia, el circuito que están viendo en pantalla debe verse como un amplificador no inversor que amplifica a PP. ¿Por qué? ¿Por qué diría, o por qué creen que lo estoy escribiendo así? En esencia entra voltaje por BP, ¿no? Por eso tenemos que verlo como un amplificador no inversor. ¿Cómo se genera este voltaje? Va a ser interesante. Perdón, adelante. No, ok, está bien. Entonces, eso es lo que tenemos, bueno, por esa razón lo tendremos que ver de esta manera.
¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no se esté entendiendo? No, profe, está bien. Bien. Bueno, entonces nada más para ejemplificar, BP va a ser la onda que generan las dos redes RC. A partir de aquí, y retomando, como dice la presentación, sus clases de circuitos eléctricos, ¿qué pasa cuando analizamos el circuito en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo lo puedo analizar? ¿O para qué me sirve analizar un circuito eléctrico en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo dirían? ¿Para qué me sirve? ¿Qué se acuerdan de su clase de circuitos eléctricos o de electrónica o de ecuaciones diferenciales? Te permite obtener su función de transferencia, ¿no? Y podías ver. Sí. Estaban escribiendo que no los dejaba pasar, pero es que no me aparece nadie. Dígale a Isaac que se vuelva a conectar porque no me está apareciendo. ¿No? Me estaba escribiendo su compañero en el grupo, pero en realidad no lo tengo aquí. No se ha escrito. Dígale que se vuelva a conectar, por favor. Ahorita que me aparezca lo acepto. Bueno, sí, es parte de lo que dice su compañero, pero hay una razón más simple. Si analiza el circuito en el dominio del tiempo, se me va a hacer una ecuación diferencial compleja. Vamos a tener muchas integrales y muchas derivadas que responder. Entonces, en ese sentido, por eso nos vamos a pasar al dominio de las impedancias. Y si nos pasamos al dominio de las impedancias, básicamente, me aceptar aquí su compañero. Entonces, básicamente, gracias. Muy bien. Básicamente, pues en vez de que tengamos esto como lo estamos viendo aquí, que en el tiempo pues, es algo más complejo, pues se comporta ya algo más manejable, en esencia como si tuviéramos dos resistencias. Entonces, mi pregunta es, pensando que esta es Z de paralelo, la impedancia en paralelo, ZP, aquí le pongo ZP, aquí voy a poner Z de serie, o ZR, nada más para diferenciarlo, ¿sí? ¿Cómo se puede calcular la expresión para el voltaje dP? Obviamente ya está escrita ahí, pero ¿por qué quedó ese valor? ¿Por qué quedó esa expresión? Con el divisor de tensión, ¿no? Es un divisor de voltaje. No digan tensión, por favor, estamos con los gachupines. Tensión, voltaje es un divisor de voltaje. Entonces, tengo el divisor de voltaje y por consiguiente, ya tengo la formulita. Para eso me sirvió pasar al dominio de las impedancias. Entonces, ya saco mi relajo, recordando que las impedancias son como si fueran resistencias. Entonces, pues en paralelo es el inverso de la suma de los inversos y la serie, pues tenemos toda la impedancia en serie. Sin entrar a mucho detalle para hacer toda la matemática que ustedes saben que es muy complejo. Y recordando también, por otra parte, y aquí se los pongo, que el amplificador no inversor tiene esta expresión de ganancia, que es 1 más R2 en R1 por voltaje de entrada. Si hacemos toda la sustitución debida, ¿sí? Resulta, y pasamos, evidentemente, como estamos trabajando las impedancias en el plano complejo, en el plano de la frecuencia, perdón, pues resulta que toda la expresión que se quedó o que estaba manejándose en el dominio del tiempo, donde tenemos la resistencia, pues se comportó y se transformó en esta función de transferencia, donde básicamente lo que nos está diciendo es que el circuito se va a amplificar o va a tener un cierto factor de amplificación una vez
que tengamos una frecuencia de resonancia y que esta frecuencia de resonancia va a ser cuando F es igual a F0 en pocas palabras. En ese momento empezará a resonar. Donde F0, justamente esa frecuencia de resonancia, la vamos a sacar en función del valor del capacitor y la resistencia. Digamos que esta es una expresión que por la clase no me interesa llegar a saber cómo se resuelve. Sin embargo, sí sé, o deben saber ustedes, que cuando tienen un capacitor y una resistencia, hay una frecuencia de resonancia y se va a calcular como la multiplicación como el producto de los dos multiplicados por 2pi, y a eso le sacamos la inversa. Entonces, en esencia, eso sería. Lo que nos está indicando es que para controlar la frecuencia del generador, pues tengo que poner el valor y fijar, bueno, F0 es la frecuencia de resonancia, o sea, la frecuencia del generador, y voy a tener que fijar también alguna de las dos variables, ya sea la resistencia o el capacitor, la que mejor me acomode, y con eso estaría yo prácticamente diseñando mi circuito de generación. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Puede regresar tantito a la anterior diapositiva, por favor? ¿Cómo no? Aquí está. O sea, literalmente, o sea, ZP es La C y impedancia R en del paralelo, paralelo. entonces. Así es. Ok, Y ZR la impedancia en serie. ok. Vale. Gracias. No es nada. ¿Los demás, alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, como les decíamos, bueno, quedó esta expresión, y lo que nos está indicando en la expresión es que vamos a tener una oscilación cuando F es igual a F0. O sea, en pocas palabras, vamos a tener esa oscilación si y solo si los valores de los componentes de resistencia y capacitor se aproximan al valor que yo estoy esperando directamente. Y aquí va a surgir algo interesante. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para escoger el capacitor y la resistencia? ¿O cuál es el procedimiento que se debe seguir para escoger R1 y R2? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Algún ejemplo de lo que les he mencionado ahorita es, aquí está en pantalla, si ustedes se fijan, el capacitor y la resistencia de la red RC, pues se repiten en las dos combinaciones. Por aquí tenemos un par de estas, tenemos 3 resistencias, cuando aquí en el circuito nos manejan 2. Y bueno, ahorita justamente vamos a ver en la siguiente presentación, es que este circuito, el circuito requiere que de alguna u otra manera yo tenga una forma de provocar una desestabilización, es decir, provocar algún cambio instantáneo que haga que el circuito empiece a oscilar. Una forma de hacerlo es con diodos, y otra forma de hacerlo es conectando algo ya un poquito más complejo que se conoce como este transistor JFET, cuya compuerta está activada con el capacitor y con el diodo. ¿Sí? Nosotros vamos a quedarnos con una versión un poquito más simple. Sin embargo, deben saber que existen y normalmente se suelen ocupar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, reitero? ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya que entendimos, o que ya tienen una idea clara de por qué se ocupa este circuito, va a venir la parte más interesante, que es ¿y cómo voy a calcular las oscilaciones? ¿O cómo voy a calcular los diferentes valores? Que eso es lo que nos toca revisar en este momento. El libro de texto menciona que para que el circuito empiece a oscilar es necesario que la relación entre las dos resistencias de la parte del circuito de retroalimentación negativa R2 entre R1 es igual a 2. Si esto es cierto, entonces con el libro menciona que con esta relación podemos garantizar que se inicie una perturbación en el circuito.
¿Qué era lo que les estaba yo mencionando aquí en la diapositiva previa? ¿Sí? Que este par de diodos o el transistor generan esas perturbaciones. Una forma más fácil, un poco menos controlable, pero más fácil de que se generen, es a partir de que R2 entre R1 sea 2. La relación R2 entre R1, perdón, sea exactamente a 2. Algo que es muy importante notar es que puntualmente el valor que vamos a tener como frecuencia máxima de oscilación no va a exceder los 10 kHz. ¿Sí? ¿Y esto por qué no va a exceder? Bueno, por la naturaleza. Un capacitor, cuando ya tiene una frecuencia muy alta, hagan de cuenta que se comporta como si fuera un inductor. ¿Se acuerdan qué es un inductor? Tengo entendido que es un elemento que desfasa nuestra señal 90 grados en positivo. Me dijiste la definición técnica, pero te vuelvo a decir, yo soy un naranjero, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué es un inductor? Es la bobina de cobre, Pues, Es una bobina. ¿Y qué hacen las bobinas? ¿Qué función eléctrica tienen las bobinas? generan un campo. Bueno, almacenan energía en forma de campo magnética, ¿no? Exactamente. Por la bobina hago circular una corriente. Recuerden que esa corriente, por el principio de la dualidad onda-partícula, va a provocar un campo, no sé, no, onda-partícula no, por las leyes de Maxwell, se me fue en las leyes en específica, pero esa corriente eléctrica va a generar una polarización magnética y por consiguiente va a generar un campo magnético. Entonces, no me conviene que el capacitor se comporte como una bobina, porque si no, ya tengo más parámetros que me van a estar afectando. Sobre todo cuando estamos hablando del cuerpo humano, porque recuerden que el cuerpo humano también es sensible a los campos magnéticos. No lo podemos, o no podemos ni debemos estar expuestos tanto tiempo a los campos magnéticos, porque también puede provocar ciertas alteraciones. Si bien la resonancia magnética o las tomografías generan alteraciones en los campos magnéticos, aún así son alteraciones de poco tiempo de duración, en pocas palabras. Entonces, por eso pues, tenemos que evitarlo. Por eso acotamos para ese tipo de circuitos o con esta topología donde ocupamos capacitores y resistencias la frecuencia máxima de oscilación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Conste, ¿eh? Bueno. El procedimiento de diseño es bastante sencillo de poderlo trabajar. Yo tengo que fijar la frecuencia de oscilación que va a tener el circuito, es decir, la frecuencia de la onda anuidad que quiero generar. Y para esto, usualmente se suele fijar el valor del capacitor y se deja abierta la elección de la resistencia, que es la que normalmente tenemos un poquito más de posibilidades que nosotros podamos encontrar el valor que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, puntualmente va a ser eso y debemos recordar que tenemos que cumplir que la relación R2 sobre R1, R2 entre R1, perdón, sea 2. Entonces eso va a implicar que R2 sea 2 veces R1. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones que vamos a fijar para diseñar nuestro propio circuito. Dos recomendaciones interesantes, o una recomendación interesante, va a ser que nosotros usemos resistencias de precisión, ¿sí? Del 1% o de preferencia del 1%, pero si no, pues no tenemos, pues va a ser del 5%. ¿Qué va a pasar? Pues que la frecuencia teórica, la frecuencia que se va a estar generando, no va a ser tan cercana a la que estamos nosotros estimando. Sin embargo, pues lo vamos a poder controlar. A lo mejor podemos poner en la resistencia a lo mejor algún potenciómetro para poder generar ese ajuste. En su momento lo tendremos que ver cuando lo implementemos, pero normalmente pues suele preferir que sean estáticos esos diseños. Entonces, reitero, fijo la frecuencia de oscilación, yo especifico el valor que esté entre 1 Hz y, por poner una referencia, ¿no? 0 Hz y 10 kHz, que es para lo máximo que soporta el circuito. Fijamos el valor de esa frecuencia de oscilación, fijamos el valor del capacitor y despejamos para encontrar la resistencia. Recordando que pues, R2 va a ser 2 veces R1. Y así de sencillito y directo podemos empezar a diseñar nuestro primer circuito o nuestra primera oscilador de puente de viento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido?
Omnipresente. A ver, vamos De a cero poner a- un primer. 0 a 10 kilohertz, ¿verdad? Dijo. Sí, aquí está por esta razón. Recurrente. Ok. La frecuencia máxima de oscilación. Vamos a poner un ejemplo muy directo, nada más. ¿Sí? Me dice que diseñe un oscilador senoidal cuya frecuencia sea de 100 Hz. Pregunta, ¿qué debo hacer? Según el esquema de pasos previos, pues tenemos que fijar la frecuencia de oscilación del circuito. Ya me la da el problema. Son los 100 Hz. Me falta fijar el valor del capacitor. A mí, Carlos Pérez, se me ocurrió ponerlo de 220 nanofaradios. ¿Puede ponerse otro? Sí. ¿Cuál? Mientras, y ojo aquí, mientras el capacitor sea no polarizado, puedo poner el que yo quiera. No hay problema. Siempre y cuando, pues tampoco voy a provocar, que tenga una resistencia muy grande. Aquí también se va a cumplir el valor o la máxima de que como estoy trabajando con amplificadores operacionales, no voy a usar resistencias ni menores a 1 kilo ni mayores al mega, porque si no voy a tener problemas para que la resistencia efectiva que ve el circuito, que ve el amplificador, funcione y se siga comportando como un amplificador operacional como tal, directamente. ¿Sí? Entonces, a mí, bueno, en este caso tenemos que encontrar R, y si se fijan, aquí está, yo le estoy dando el despeje, que es 1 entre 2pi por F0 por C, que básicamente estoy despejando, yo sé el valor de oscilación, la frecuencia de oscilación, y estoy poniendo el valor del capacitor, 220 por 10 a la menos 9. Si hago ese despeje, a ver, chéquelo con su calculadora, por favor. Me queda que mi resistencia es 7.23 kilo ohms. Redondeándola al 1%, va a ser de 7.15 kilo ohms. Chequen que no me he equivocado y que este 7.23 sí sea lo que estoy diciendo, por favor. Sí, está bien, profe. Y la regla me dice que R2 es 2 veces R1. Pues a mí se me ocurrió poner R1 de 2 kilos. Lo hago, sobres, o lo pongo de 2 kilos. A ver, si de veras me entendieron, vamos a hacer rapidito un ejemplo muy puntual acerca de los 220 pico. A ver, vamos a ver qué pasa cuando cambiamos el valor del capacitor a 220 picofarads. Son 7.23 megas. Mega ohms. Así es. ¿Por qué? Porque fíjense que me fui 3 órdenes para atrás, ¿no? ¿Cuánto es un pico? Por 10 a la menos 12. ¿Cuánto es un nano? 10 a la menos 9. Así es. Entonces, lo normal es que yo esté trabajando en la escala de nanofaradios. Si en nanofaradios tengo problemas y me queda la resistencia muy grande, pues evidentemente algo estoy escogiendo mal. Y uno de los fenómenos que pudiera yo comprobar si va a funcionar o no es bajar el capacitor de picofarados. ¿Qué es lo que podemos nosotros encontrar de una manera práctica en las tiendas más cercanas a las que tenemos nosotros a disposición? Reitero, quizá habrá que hacer algunos pedidos, lo vamos a hacer seguramente el jueves, jueves no,
El lunes de la semana de vacaciones el lunes regresando nos pondremos de acuerdo para ver qué tenemos que pedir. Pero con esto quiero que se empiecen a dar una idea de cómo escoger el valor del capacitor. Yo les recomendaría que siempre empiecen con valores en la zona media, 20, 30, 40, 50, 100, 200 nanofaradios, y de ahí se den cuenta. ¿Sí? Aquí, ¿qué va a pasar? Que entre más bajo esté el valor por la frecuencia de oscilación, y eso podríamos sacar esa regla, pues va a provocar que el valor de resistencia tenga que ser muy grande. En esencia, lo que quiero llegar es que si tenemos un valor de una frecuencia de oscilación bajita, pues el capacitor mejor lo escojo un poquito más grande para provocar, aquí lo escogí más grande, para provocar que la resistencia no tenga un valor tan contrastante. Si no me queda de otra, necesito altas frecuencias, pues ahí ya forzosamente voy a tener que subir el valor del capacitor. Y digo subir me refiero a pasarnos a picofaradios, es decir, disminuir el valor. R2 y R1, pues yo las pongo aquí de 1 kilo. Esta es la parte bonita del problemas de diseño, que no puede haber dos circuitos iguales porque no todos pueden decir que van a proponer que R1 sea 1 kilo. Aquí yo lo hice nada más para simplificar la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que no se ¿Puedes entienda? repetirnos otra vez el tip de las capacitancias y las resistencias? La resistencia Sí. dijo que era entre no usar una menor a 1 kilo. Las resistencias cuando trabajemos con amplificadores operacionales, no se deben usar resistencias que sean ni menores a 1 kilo ni mayores a 1 mega, porque el circuito no va a trabajar operativamente bien si nos salimos de ese intervalo. Por otra parte, si la frecuencia de oscilación que quiero trabajar es baja, debo poner un valor de capacitor bajito, estén en proporción. Si la frecuencia de oscilación es alta, el valor del capacitor se recomienda que también se empiece a incrementar o se empiece a disminuir, quiero decir, bajándonos de los nanos a los picofaradios. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Cuidando que no me pase de los 10 kHz pidiendo la frecuencia de oscilación, porque el circuito dejaría de trabajar. O bueno, no es que deje de trabajar, es que se va a empezar a comportar el capacitor, reitero, como un inductor, y pues ya no tenemos forma de analizar el circuito como lo analizamos. Tendríamos que entrar en otras partes, que no es motivo ahorita de esta parte del tema, no de la materia, sino del tema. ¿Conoces tu pregunta? Sí. Perfecto. Sí, o sea, en resumen es para frecuencias bajas, capacitancias bajas, y para frecuencias capacitancias altas mientras no exceda 10 kHz. Así es correcto. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Qué pasa si poníamos capacitores con polaridad? Renan, porque acuérdate que la polaridad implica que la diferencia de potencial se comporta según lo que se está estimando la polaridad. Entonces va a tronar. Ah, ok. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Le puede regresar una de... ¿Cómo no? ¿Esta? Perfecto. Gracias. No es nada. ¿Más dudas? ¿Más preguntas?
¿Algo que no se haya entendido? No sea malito, doctor. ¿Puede pasar a la siguiente otra vez? A la de los picofarades. Listo. Genial. Muchas gracias. No es nada. No. Bueno, no. Yo creo que pues la duda más, bueno, donde más me llegué a tener dudas hace rato fue con el par de polos complejos jugados. Pero creo que eso es más como de ponerme a estudiar de eso. Denle un repaso, si no me dicen y ya nos ponemos a hacer ejercicios. Podemos aprovechar un ratito o destinar un ratito a que se acuerden de esa parte de control. Muchas gracias. No es nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bueno, voy a subir la presentación junto con la grabación al Classroom. Voy a hacerles un Classroom para que tengan la información. Entonces, estúdienlo, por favor. Hoy vimos el tema, la parte conceptual y la parte de aplicación. Por eso les digo que vamos por buen camino. Revísenlo, por favor, y el jueves me dicen para podernos, para resolver sus dudas puntualmente. ¿Cómo se dice? En atención o considerando que están en su casa, ¿les parece que nos conectamos 7:30 de la mañana a este mismo enlace? Sí. Ya para que se me despabilen, por favor. Entonces, 7:30 de la mañana, reitero, déjenme estar aquí su compañero. 7:30 de la mañana a este mismo enlace, por favor. Revisen, ahorita en la noche les subo el video junto con las presentaciones, repásenlas y el jueves, si hubiera alguna duda, me preguntan. Como les digo, ahorita estoy viendo el concepto, por eso es importante que lo tengan claro, porque yo sé que va a ser más fácil que las dudas salgan cuando estemos haciendo ejercicios, pero ya de manera presencial, que bueno, esperemos que sea el caso. Pero si está interesante, bueno, si hubiera alguna cuestión, por favor, reitero, pregúntenme e indíquenme cualquier cosa si son tan amables. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nos vemos el jueves a las 7 de la mañana. Así es. Por favor. 7:30 de la mañana en este mismo enlace. Ok. Está bien. Gracias a todos. Excelente día para todos. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, Doc. Gracias, Cuídense, profesor. hasta luego. Hasta No, nada luego. que